Muy buen día, queridos hermanos. Bienvenidos a este programa de El Mensaje. Vamos a dedicar este segmento a reflexionar un poquito acerca del sacramento de la reconciliación. Pero antes, me gustaría que invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que nos permita recibir muchos frutos de parte de Dios, nos permita que a la hora de meditar acerca de ese sacramento, también vivirlo de una mejor manera. Decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Pues muy bien, los primeros segmentos de este programa los dedicamos a ver los sacramentos de iniciación. Recordemos cuáles son: el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento de la Eucaristía. Estos sacramentos nos introducen a la vida nueva de Dios, nos inician en esa vida nueva que Jesús nos quiere regalar. A través del bautismo somos integrados a su iglesia como hijos y herederos de Jesucristo, nos asociamos a su pasión, muerte y resurrección y recibimos el Espíritu Santo que nos hace ser una nueva criatura, que nos renueva, que nos transforma. En el sacramento de la confirmación fortalecemos esta gracia que recibimos en el bautismo, crecemos en la fe, vamos madurando, y en el sacramento de la Eucaristía, al ser alimentados por el cuerpo y la sangre de Cristo, nos seguimos robusteciendo y seguimos creciendo en santidad. ¿Qué quiere decir esto? Nos hacemos cada vez más semejantes a Jesús. Pero hay un problema en todo este asunto, que llevamos este tesoro, como dice San Pablo, en vasijas de barro. Y esta gracia que hemos recibido muchas veces va corriendo el riesgo de perderse. Y es por eso que el segundo bloque de sacramentos que vamos a meditar a continuación es el bloque de los sacramentos de sanación. Son dos sacramentos de sanación que analizaremos. El primer sacramento de sanación, que será a quien nos dedicaremos en este día, es el sacramento de la reconciliación. Y el segundo sacramento de sanación es el sacramento de unción de los enfermos. Uno es para sanar las enfermedades y heridas del alma, y el otro es para sanar las enfermedades y heridas del cuerpo. Qué grande es la misericordia y la acción de Dios en nuestra vida, que llena todos los aspectos de nuestra persona, nuestro cuerpo y nuestra alma. Muy bien, el sacramento de la reconciliación, como ya mencionábamos, es uno de estos sacramentos de sanación. ¿Qué se vive en el sacramento de la reconciliación? Pues es esta imagen del Padre amoroso que está esperando al Hijo para que viva y experimente su misericordia. Muchas veces el confesionario suele ser para nosotros, y lo digo por experiencia, suele ser un lugar complicado para acercarnos. A lo mejor nos da nervios, a lo mejor nos da un poco de miedo o vergüenza. La cuestión es que no es fácil acercarse a este sacramento. En muchos casos, sobre todo cuando somos jóvenes, adolescentes, nos da un poquito de temor acercarnos a este sacramento. Y cuando somos adultos también, nos cuesta trabajo el sacramento de la reconciliación. Tal vez por pena, por muchas cosas. Sin embargo, lo primero que tenemos que darnos cuenta, y tenemos que tener bien clarito los cristianos, es que la gran necesidad que tengo de sanar mis heridas, la gran necesidad que tengo de actualizar, de renovar mi amistad con Dios, mi amistad con Jesús. En muchas ocasiones, por mi fragilidad y por mi debilidad, me aparto de Él. Hago que mi amistad se vaya perdiendo y lo empiezo a ignorar y lo empiezo a lastimar, empiezo a renegar de Él, etcétera, etcétera. A través de las acciones hacia Dios, hacia mis hermanos y hacia mí mismo,
esta amistad con Jesús se va fragmentando, se va rompiendo. Es necesario entonces este sacramento para encontrarnos con ese amigo que está dispuesto a perdonarnos absolutamente todo. Es la realidad fundamental del confesionario, del lugar donde se celebra este sacramento. No estamos ante un juez que nos vaya a dictar una sentencia. No estamos en una clínica o en una lavandería donde se nos va a dar una receta o se nos va a limpiar el atuendo que hemos manchado. No, estamos frente al amigo para restituir nuestra relación con Él, para sanar nuestra enemistad. Jesús siempre nos está esperando. Realmente quienes rompemos la amistad con Él somos nosotros. Entonces, sería como que la realidad fundamental. Es posible que por experiencia te hayas topado a lo mejor con algún padre gruñón, con algún padre así rudo. Bueno, sea quien te disponga de este sacramento, pues no olvides que la gracia fundamental es eso, recuperar la amistad con Dios. Y basándonos en esto, podemos descubrir la belleza de este sacramento de la reconciliación. Me gustaría ver un poquito esta parábola del hijo pródigo, porque es importante. Muchos de nosotros en nuestra vida vivimos el arrepentimiento y nos acercamos a Dios. Pero además de vivir el arrepentimiento, también hay que gozar, fíjate, de la misericordia de Dios. Es algo de lo que nos olvidamos. La misericordia de Dios se nos ha dado, Él nos la da gratis, sin merecerla. Pero el cristiano tiene que saber gozar de esta misericordia. Tiene que saber apreciarla, valorarla. Es el caso del hijo pródigo, se arrepiente, regresa al Padre, pero va en su pensamiento precisamente esa limitación para gozar de la misericordia de Dios. Trátame como uno de tus trabajadores. Conocemos la parábola, es por eso que no la cito, está en el capítulo 15 de San Lucas. La puedes leer, pero es básicamente la realidad que experimentamos muchas veces, algunos de nosotros. Experimentamos el arrepentimiento, me duele mi pecado, pero hay limitantes que no me permiten gozar de la misericordia de Dios. Y lo cierto es que cuando nos topamos con la misericordia de Dios nos damos cuenta que es muy diferente la idea que teníamos a lo que estamos recibiendo. Llega el Padre amoroso y te abraza con todo su cariño, con todo su corazón. Llega el Padre amoroso y no le da asco tu pecado o mi pecado. Besa a este hijo sucio, zarapastroso, oloroso, lo besa de pies a cabeza. Lo manda a vestir nuevamente. Es un padre que no le da asco, es un padre que quiere lo mejor para su hijo, para ti y para mí. Entonces, la realidad principal de este sacramento es esta. El Padre que está dispuesto a perdonar, el amigo que está dispuesto a reconciliarse contigo y conmigo. Muy bien. En el sacramento de la penitencia encontramos diferentes nombres. Tal vez tú lo conozcas por alguno de estos nombres. El más común, pienso, es el de la confesión. Muchos de nosotros, así le decimos, me voy a confesar. Otro nombre con el que se le conoce es el de la penitencia, el sacramento de la penitencia. Otro nombre es el sacramento del perdón y un último nombre con el que también muchos de nosotros lo conocemos es el sacramento de la reconciliación. ¿Cuál de todos estos nombres es el correcto? Bueno, en lo personal, puedes usar cualquiera de estos nombres, pero en lo personal el que más me gusta es precisamente el sacramento de la reconciliación o el sacramento del perdón, son como que los dos que más me gustan. Sin embargo, los otros nombres también expresan una realidad. El primero, el sacramento de la confesión, hace referencia a esa acción esencial que se vive dentro de este sacramento, que es confesar oralmente mis pecados a Dios.
Es la expresión de mi arrepentimiento. Señor, cometí este pecado, este delito, me arrepiento de ello y se lo digo al confesor, al sacerdote. Por eso este nombre es válido. El otro nombre, el sacramento de la penitencia, también hace referencia a esa medida medicinal que se vive dentro del sacramento de la reconciliación, que es un aspecto también esencial. Muchas veces tenemos miedo a que el Padre nos ponga una penitencia, o a veces nosotros como sacerdotes caemos en esta forma lapsa de a lo mejor no poner penitencias. Digo, hay sentidos muy profundos por el cual algunos de nosotros lo omitimos. Son válidos también, sin embargo, la penitencia, más allá de ser un castigo, dice el derecho canónico, no es una medida punitiva, sino que es una medida medicinal. No es un castigo, sino que es algo que nos sana, que nos ayuda a recuperarnos del daño que hicimos, que le hicimos al otro o que nos hicimos a nosotros mismos. Por eso es necesario. Y una de las prácticas de penitencia que más se acostumbran es a lo mejor rezar algo. Y no es que sea una penitencia laxa, realmente el mayor bien que podemos hacer para restaurar nuestra vida es precisamente la oración. Bueno, ahí está el segundo nombre. El otro nombre, que es de los que más me gusta, el sacramento del perdón. Aquí se vive esta realidad que ya mencionábamos. Dios nos perdona, verdaderamente nos perdona. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos acercamos al sacramento del perdón, vamos con el miedo y literal pensamos esto, el Padre o Dios no me va a perdonar este pecado? Te digo, no hay pecado que sea mayor que su misericordia. No hay pecado que Dios no esté dispuesto a perdonar. Este nombre efectivamente nos revela esta realidad. Y el último nombre, sacramento de la reconciliación, revela precisamente esa realidad de caminar junto con Jesús. Este nombre me gusta en lo particular porque me invita a vivir más constantemente, más frecuentemente este sacramento. Reconciliarme con Dios es algo que necesito hacer seguido. Y te lo digo no solo como confesor, también como quien se confiesa. A mí me da risa porque muchos niños luego nos preguntan, Padre, ¿y ustedes quién los confiesa? ¿O se confiesan solitos? Y aquí digo, bueno, sería bueno tal vez hacernos así, ponerme la mano sobre la cabeza y absolverme yo solo. No, siempre recurrimos a un sacerdote también. Particularmente procuro confesarme seguido, al menos una vez al mes o cada 15 días incluso, porque es un sacramento en donde yo me reconcilio con Dios, donde descubro muchas cosas, donde Dios me enseña, donde Dios va acompañándome. ¿Cuántos de nosotros en este sacramento de la reconciliación hemos recibido una enseñanza de parte del Padre, un buen consejo? Hemos aprendido más de nosotros mismos. Me reconcilio con Dios, empiezo a vivir una armonía con Él, pero también conmigo mismo. Me reconcilio conmigo, con Dios, y también empiezo a vivir una armonía con mis hermanos. Es por eso que este nombre de la reconciliación es bellísimo. Ok, una pauta práctica para vivir este sacramento es que hagas un buen examen de conciencia. De hecho, te menciono antes de esto, los 5 pasos, toma nota, saca tu libreta, para una buena confesión. Primero, examen de conciencia, que implica que el sacramento de la reconciliación, en primer lugar, no tiene que ser algo espontáneo. Ya vi el Padre que está confesado, pues voy a confesar ahorita de una vez. No, procura que sea algo planeado, algo que tú anheles, que proyectes y medita, reflexiona acerca de tus faltas, de las heridas que posiblemente has provocado a otras personas y te has provocado a ti mismo, e incluso las heridas que le hemos provocado a Dios. Prepara tu sacramento. Por eso el examen de conciencia es fundamental. Muchos de nosotros, cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, a veces no sabemos qué decir y le empezamos a contar al Padre la historia de la vecina, la historia de mi papá, y no está mal. Pero a esto se le llamaría, en dado caso,
dirección espiritual, que es algo muy saludable que también deberíamos de practicar constantemente. Sin embargo, como tal, reconciliación o confesión, a veces ahí nos falla un poco, pero bueno, es normal, es natural. Pero como una propuesta para celebrar mejor ese sacramento, ten en cuenta el examen de conciencia. Segundo paso, el propósito de enmienda, el arrepentimiento sincero de los pecados. Ese propósito de enmienda es decir, quiero cambiar, no me quiero quedar aquí mismo, me arrepentí, pero lo tengo que cambiar. Tengo que arreglar el daño que hice, enmendar, remediar los daños. Luego, decir los pecados al confesor. Esto es importante porque nos invita a abrir nuestro corazón, a ser sinceros con Dios, a no tener vergüenza. A ver cuántos de nosotros a veces omitimos decir las cosas. Obviamente, no es decir todo con lujo de detalle y contarle al Padre todas las cosas, ¿verdad? No, es disponer el corazón para abrirnos al Señor, ser sinceros con Él, decir las cosas con verdad, sin vergüenza. La vergüenza debería ser antes de cometer el pecado, no a la hora de confesarlo. Si sientes vergüenza, bendito sea Dios. Quiere decir que tenemos una conciencia todavía. Propósito de enmienda, lo había mencionado hace rato, pero no, más bien el otro es arrepentimiento de mis pecados. Acá en este punto, ahora sí, el propósito de enmienda, que habla de eso de que decíamos, componer el mal y cumplimiento de la penitencia. El Padre normalmente me va a dejar algo ahí para poder seguir creciendo, algún proyecto, algún trabajo, alguna oración. Muy bien, entonces ahí están los 5 pasos para una buena confesión. Vale la pena vivirlos. Ok, a la hora de celebrar ese sacramento tal vez nos preguntemos, lo mismo que muchos nos preguntamos, porque en el bautismo vimos que el bautismo tenía materia y forma. La materia es el agua, la forma, las palabras del bautizante. En la confirmación hablábamos también de la materia y la forma, las palabras del que confirma y la unción en la frente con el santo crisma. En la Eucaristía, fácil de palpar, el pan y el vino convertido en cuerpo y sangre de Cristo, la materia y la epíclesis, la imposición de las manos, las palabras consacratorias. Y en la confesión, ¿cuál es la materia? Creo que queda muy ambiguo. Bueno, la materia es, fíjate, es importantísimo, acuérdate, si no hay materia y no hay forma, el pecado queda, el sacramento, perdón, queda inválido. Entonces son importantísimos. Yo no puedo bautizar sin agua. Tampoco puedo bautizar sin decir las palabras que se deben de decir. No puedo celebrar la Eucaristía sin el pan y el vino, ¿verdad? Tampoco sin hacer la consagración. En el sacramento de la reconciliación son importantísimas las palabras de la absolución, que son Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo consigo con la muerte y resurrección de su Hijo y envió al Espíritu Santo, epíclesis, recuerda, la acción del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados. Te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la forma del sacramento. Esa creo que la digo bien. El tema es la materia. ¿Qué es la materia de la reconciliación? Es el arrepentimiento de los pecados sincero. ¿Cuántas veces, sería una pregunta así, nos hemos acercado al sacramento de la reconciliación solo porque sé que hice algo malo? Pero a lo mejor de fondo no estoy arrepentido, es decir, y esto es grave. ¿Por qué? Porque puede ser que mi alma esté tan lacerada, tan lastimada, que ya no sienta dolor, que ya no llegue a percibir el dolor del mal que hago. Puede ser que mi mente, mi interioridad esté tan laxa, que ya no perciba el daño. Esto es importante, el dolor de los pecados. ¿Cuántas veces nos confesamos? Digo, no sería malo, no sería que confesáramos a veces sin sentir el arrepentimiento, porque es una lucha y eso nos ayudaría a sensibilizarnos más. Pero es importante el dolor de los pecados. Luego, decir los pecados al confesor claritos.
concretos, es parte de la materia. Y luego, el cumplimiento de la penitencia, enmendar el camino. Sería la materia de la reconciliación. Si no lo hemos hecho, habría que analizarlo. ¿Cuántas veces nos ha faltado un poquito en esta parte? Y bueno, así es, hay que seguir aprendiendo acerca de esto. Ok, me gustaría dar 2 citas bíblicas que nos ayudan a ver esta realidad. Solamente para tenerlas en cuenta, no nos da tiempo a lo mejor explicarlas un poquito más, pero anótalas. Es Juan 20, 22, 23, dice: yo les otorgo el poder de perdonar los pecados. Lo que perdones aquí en la tierra quedará perdonado en el cielo. Y Mateo 18, 18 es otra cita bíblica que también refuerza esta realidad del poder que Dios le da al sacerdote para perdonar los pecados. Muchas veces nosotros no creemos en esto, pero Dios ha dado poder al sacerdote para perdonar los pecados. Puede ser que tú te plantees, bueno, pero si el Padre es más pecador que yo, es posible. Sin embargo, en este momento en el que celebramos la reconciliación, es Jesús, es el Padre amoroso que se quiere reconciliar contigo. Está escrito, Dios ha dado poder para perdonar los pecados. Y por último, algo práctico que te puede ayudar y como recomendación, este pequeño subsidio del UCAD se me ha hecho algo bastante interesante, bastante útil, muy práctico, destinado a los jóvenes, pero a todos nos sirve. Yo cuando me puse a leerlo, curiosamente me acaba de confesar, lo cuento como algo chusco, pero lo viví así porque lo quise tomar en serio. Me acaba de confesar 2 días antes y me puse a leer el librito y dije, híjole, me hizo falta, me vuelvo a confesar otra vez. Y no por tener una conciencia escrupulosa, hay que tener cuidado de eso. No, porque me di cuenta, abrió mi mente y mi corazón a contemplar cosas que yo, Padre Sergio, no tenía todavía en cuenta en esto. Entonces es una buena herramienta para hacer una buena confesión. Además de que nos explica mucho más a fondo y de una manera muy práctica lo que aquí hemos visto. El catecismo de la iglesia te puede dar también muchísimo. Ve eso para que te ayude a hacer un buen examen de conciencia. Y bueno, no te limites a gozar de la misericordia de Dios. Agradezco que te hayas tomado un tiempo para estar aquí con nosotros y reflexionar un poquito acerca de este sacramento. Nos hemos quedado cortos. Sin embargo, espero que esto te anime a vivirlo mejor, más frecuentemente. Lo que yo recomiendo, al menos confesarnos cada 2 meses. Se me hace una práctica bastante sana de este sacramento, al menos cada 2 meses. La iglesia nos dice, así como para que no nos sintamos tan presionados, al menos una vez al año. Pero yo digo que para seguir creciendo, ¿cuántas veces al día pecamos? ¿Cuántas veces al año? No pecamos una vez al año, ¿verdad? Pecamos constantemente fallamos, somos frágiles. Necesitamos que el Señor nos restaure. Por eso te recomiendo, al menos cada 2 meses, trata de confesarte, trata de tener esa reconciliación. Me gustaría despedirnos dándote la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Muchísimas gracias.